Soy Virginia Yagüe, escritora, periodista. Vengo a presentaros mi última novela, La última princesa del Pacífico. Está editada con la editorial Planeta y bueno, espero que os guste. Bueno, hablar de Filipinas, que es el gran motor de esta historia, nace de un planteamiento de la editora Raquel Gisbert, que me convoca en Planeta para ver la posibilidad de tratar y abordar la colonia más lejana y por otro lado más desconocida. En un principio, prudentemente, le pido unos días para un poco investigar porque mi conocimiento realmente de Filipinas se quedaba restringido a los últimos de Filipinas y al 98, entonces al gran desastre. En esa primera incursión a la documentación me encuentro pues efectivamente con una colonia desconocidísima y a la vez evocadora y con un potencial de atractivo tremendo, y a partir de ahí empieza una larguísima documentación y un proceso muy duro para crear y generar esta historia. Bueno, es final de siglo. La novela marca un tiempo histórico que hace un recorrido desde 1895 hasta 1898, que realmente tiene que ver con el asedio final de Manila. Y es un periodo a la vez fascinante porque es ese final de siglo, ese final del XIX y además el final de siglo en un espacio geográfico tremendamente apetitoso para los nuevos agentes que se van a colocar en ese siglo que inicia como grandes potencias y que de alguna manera se van a merendar el Pacífico y se van a pelear por un enclave absolutamente estratégico. A partir de ahí hay como unos elementos adicionales que tienen que ver con nuestra propia tradición en cuanto a las colonias, ese imperio español que muere, que son interesantísimos. O sea, desde el punto de vista español, ese gran desastre del 98 implica que España deja de ser para siempre lo que fue, que se inicia un nuevo periodo, que eso de alguna manera va a impregnar a toda la sociedad de un desánimo generalizado en ese inicio de siglo y que a la vez sitúa a la gente que estaba implicada, sobre todo a los que vivían en las colonias, en una nueva realidad. Esa nueva realidad abre un espacio absolutamente desconocido y también deslumbrante. Bueno, esto ya solo es una vocación de gran historia, ¿no? Pues no creo que tenga nada que ver, sinceramente, porque creo que el condicionante de final de siglo y de final del XIX tiene una coyuntura muy particular, que viene muy decretada ya con un siglo de diferencia, por una realidad y sobre todo el proceso de independencia de las colonias de la metrópoli. Creo que se tiñe de esa realidad histórica que está muy constreñida a ese momento histórico y que responde a esa realidad de cambio y cambio de siglo. Los procesos independentistas yo creo que se empapan de otra realidad, son realidades que ya pertenecen al siglo XX y a realidades de estados ya instituidos y de naciones y de movimientos nacionalistas. Tienen otro perfume que les da el devenir de los tiempos, precisamente, y que no son coincidentes necesariamente con ese final de siglo y el 98. Bien, es verdad que son momentos absolutamente revolucionarios, es decir, como cualquier proceso de independencia, o sea, es una revolución como antesala a ese proceso final de independencia de la metrópoli. Bueno, esa documentación pertenece a una bibliografía muy extensa, consultada. Era una documentación complicada porque la fuente documental, si bien es muy extensa en el caso, por ejemplo, de Cuba, el caso de Filipinas era un poco particular porque son relatos que tienen un sesgo militar o que tienen un sesgo de funcionariado, el funcionariado que ocupaba allí posiciones, o que tiene incluso un perfil, si quieres, más de realidad indígena en un momento dado, pero que tiene un vacío muy significado y muy notable respecto a los usos y costumbres establecidos, que realmente son nuestra base para establecer la vida cotidiana de los personajes y, bueno, pues el devenir de una realidad para cada uno de ellos, ¿no? Y entonces
Explorar por ahí supuso mucho tiempo dedicado en muchos datos efectivamente bibliográficos y fuera de las bibliografías documentadas para un poco ir desentrañando la realidad de la gente, cómo vivían, qué comían, cuál era la costumbre, cómo eso se mezclaba con las tradiciones propias de la colonia. Complicado, ya te digo, pero también fascinante, muy interesante porque el lugar tiene un potencial exótico, desconocido, muy evocador, que inmediatamente te hace situarte en este modelo, ¿no? de historias, casi de aventuras, bueno, con ese perfil de literatura de la que todos de alguna manera hemos mamado, ¿no? Muy interesante. Hay una gran historia de amor imposible. Como lo son todas. Bueno, para nosotros era garantía, hablo en plural, pero para cualquier narrador es una garantía de narración el conflicto. El conflicto histórico y la diferencia histórica normalmente te garantiza situaciones de conflicto ya en sí, y yo me enfrentaba a un periodo de tiempo que implicaba el propio conflicto de la situación social y política. Pero es que además estamos hablando de una protagonista, y una protagonista en este devenir histórico y en esa época casi te garantiza doble o triple conflicto, porque es el conflicto de una mujer enfrentada a su época y a esta situación, y con un devenir vital que transcurre en paralelo a la historia del país, a esa revolución, y que implica su propia revolución y su propio descubrimiento, y en ese descubrimiento sí entra el amor, y entra un amor imposible. Yo creo que bueno, en el audiovisual, como estamos permanentemente en crisis, tampoco es una situación que nos venga, que nos resulte extraña, pero lo que sí que creo es que los guionistas que pasan a narrativa, a novela, creo que garantizan algo a lo que estamos muy acostumbrados los guionistas, que es a enfrentarnos a la necesidad de historia continua, es decir, del incidente tienen que ocurrir cosas en el audiovisual, nosotros nos movemos por acciones, garantizamos las acciones, y en ese sentido no tenemos miedo a ese inventar y a ese crear acción como dinámica y como motor. Bien, es verdad que también nos enfrentamos al reto de la narrativa, es decir, a generar esa dimensión, esa introspección, por ejemplo, en personajes que muchas veces en nuestro tiempo audiovisual no tenemos espacio, ¿no?, para crear. Bueno, pues es ese doble reto, ¿no?, esa compensación que se produce. No tanto yo creo que generada por la crisis, sino por una demanda de un tipo de narración activa. Y eso es un trabajo compartido, ya sea para televisión o sea para una narrativa de otro tipo, una novela, una narrativa clásica en ese sentido. Bueno, primero garantizamos el estudio de la época. Hay un trabajo riguroso de documentación que primero es propio de los guionistas y de los creadores de las series, y que generalmente contrastamos con un equipo de historiadores que se vinculan a los proyectos para un poco hacer un chequeo y una comprobación de que los planteamientos son rigurosos. Eso como primer paso. Después hay un segundo paso, que es adaptar nuestras historias a ese periodo histórico y hacerlas convivir de una manera lógica. Y el tercer paso casi es aplicar el modo. Entonces esa es la parte más asumida que tenemos nosotros como profesionales, donde tenemos una técnica incorporada y garantizamos ritmo, garantizamos que los capítulos funcionen en medidas, sean adictivos, generen expectativa y generen enganche de cara al público. Y ahí, bueno, pues trabajamos si el modo, la forma cambia sustancialmente desde el punto de vista de audiovisual a la forma narrativa clásica. Yo siempre pienso que la novela me permite libertades que no puedo tener en la televisión o en el cine. Puedo hacer un asedio de Manila sin pensar el presupuesto que tendría para hacerlo en audiovisual, que sería imposible.